Hola, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a dar un paso a lo que ya sería como la introducción de la última unidad. Estaríamos viendo a un autor, John Dewey, que es un referente obligado cuando se habla de filosofía de la educación, porque de alguna forma creo que es la primera persona que acuña el término, el primero que habla de que es necesaria una filosofía de la educación y el trabajo que realiza es justamente ese, el de estar haciendo, digamos, una cantidad de reflexiones, de búsqueda de los fundamentos del trabajo pedagógico y su influencia en todo lo que fue posterior, él es de mediados del siglo XX, su influencia es significativa, ¿no? En todo el debate sobre pedagogía, filosofía educativa, eh, y en general, digamos, es un referente, como les decía, bastante importante para todo el contexto del curso que nosotros estamos tomando, ¿no? En particular, aunque su obra es amplia, vamos a tomar un texto, bueno, un capítulo de un libro que se llama Democracia y Educación, porque, digamos, uno de los fundamentos del, de lo que sostiene Dewey como ideal educativo es precisamente que alcanzar por medios de la educación el autogobierno, ¿no? La posibilidad misma de todo lo que corresponde al hecho de que uno se gobierne a sí mismo, que es un poco la idea de la democracia. Eh, bueno, los consensos, las negociaciones, el pluralismo, esto tiene sentido o alcanza realmente el fin solo por medio de la educación. O sea, la educación es el medio para alcanzar o para posibilitar la autorrealización del ciudadano. Eso lo hemos visto a lo largo del curso también, ¿no? Entonces, para introducirnos a lo que nos plantea John Dewey, hay una imagen, ¿no? Hay una idea clave, como vamos a decir el centro, ¿no? Alrededor del cual orbita casi toda la teoría de John Dewey. ¿Qué es esta, no? La democracia como forma de vida. O sea, cuando Dewey dice que la democracia en realidad es una forma de vida, extiende naturalmente todo, digamos, el concepto de democracia, ¿no? La democracia no se centraría o no se delimitaría solamente a un sistema de gobierno, sino que él considera que la democracia, más que un sistema de gobierno o una forma política, es una forma de vida. Y por eso tenemos que entender o quizás revisar un poco más detenidamente el concepto mismo de democracia, ¿no? Eh, en una primera mirada nosotros podemos hacer una distinción entre la democracia desde un punto de vista operativa, ¿no? Operativo, y desde un punto de vista ideológico. De alguna forma, la democracia tiene como unos medios o unos recursos para, de una forma, pero que uno podría decir, estos medios o estos recursos tendrían que ser instrumentales para, o formales, vamos a decirlo así, pero que de alguna manera serían el recurso, la herramienta para llevar a cabo lo que sería una idea de sociedad. Eh, Vamos a decir, para que haya democracia, en términos
operativos, o como les digo, como formales, se requieren, digamos, ciertos elementos o ciertos elementos característicos. Podríamos decir, bueno, podemos mencionar muy rápidamente, eh, como el más inmediato, sobre todo en el sentido de la democracia representativa, sería el voto, ¿no? El sufragio. Em, que los gobernados sean o tengan la potestad de elegir sus gobernantes, ¿no? O elegir sus representantes, el que hable por la persona, el que de alguna manera no sea el que decida, sino más bien el que represente. Y esa posibilidad de representar solo se consigue por medio del sufragio o del voto. Ese es como el elemento más operativo, más inmediato de la democracia. Pero hay otros elementos característicos de la democracia que no son simplemente el votar, ¿no? Y ya, sino que bueno, también es necesaria una independencia de poderes, ¿no? Digamos que existan, así decía Montesquieu, que los poderes eh, digamos, se equilibren entre sí, ¿no? Y que de alguna manera cumplan la labor de establecer como contrapesos, ¿no? Dicen los americanos, check and balance, ¿no? Esa idea de el legislativo no tiene todas las capacidades, sino que hay hay un tribunal, una corte suprema, o como lo llamen en su país, que de alguna manera también tiene una voz frente a la legalidad o las posibilidades de que estas leyes que el legislativo produce, pues se correspondan, ¿no? A la justicia o se correspondan al espíritu de la ley o fundacional de cada república, que suele ser la Constitución. Y además de la independencia de estos poderes eh, y el pluralismo propio del Parlamento y así, otros elementos de la democracia son, bueno, la alternabilidad. Uno de estos representantes, un gobernante, no puede gobernar sin límite, tiene que haber una alternabilidad en el ejercicio del poder. Em, bueno, también es característico de la democracia la defensa de los derechos civiles, de los derechos humanos. Y hay una característica muy importante de la democracia que uno podría incluso considerar que una democracia es más sana o menos sana, más sólida o más frágil, considerando que el lugar que ocupan las minorías, ¿no? Si solamente se toma en cuenta lo que dice la mayoría, entonces realmente podríamos, y hay algunos teóricos, algunos críticos que así lo mencionan, estar hablando de una tiranía de la mayoría en vez de una democracia. Para que haya una democracia real, las minorías políticas, por ejemplo, tienen que ser escuchadas, tienen que ser protegidas. Esos espacios de disidencia, esos espacios, digamos, de oposición, tienen que también ser viables, ser factibles, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista, como decía, operativo, sino que eh, mientras más lugar tengan estas minorías o ese espacio de disidencia, digamos, más saludable sería, de algún modo, la democracia, ¿no? En la que se vive. En, en ese sentido, eh, estos son como elementos más de orden político, como les digo, más de orden práctico. Dewey, cuando habla de la democracia como forma de vida, en realidad se refiere como a la democracia en un sentido más ideológico, en un sentido, podríamos decir, conceptual. En, la democracia es el sistema, que señala Dewey, donde mejor se logra alcanzar un ideal de vida ciudadana, donde se corresponda a que la sociedad sea realmente el reflejo de los ciudadanos que la habitan, ¿no? De los individuos que la componen.
Y por eso Dewey considera que es indispensable y fundamental la educación, porque la educación de estos ciudadanos, de estos individuos que componen la sociedad, que es exactamente el reflejo de quiénes son ellos y que además qué quieren para qué clase de vida, qué proyecto de vida quieren alcanzar o realizar, tiene como mayor garantía de ser, eh, digamos, eh, justo o virtuoso, si se quiere también usar un término más clásico, en tanto que cada uno de los ciudadanos que componen esa sociedad esté realmente educado. Si vamos como hilando las ideas que nosotros hemos estado viendo a lo largo del curso, sería de alguna manera este ciudadano que conforma ese ideal democrático una persona eh, formada, es decir, una persona con criterio, una persona con voz propia, que puede entrar dentro del espacio del debate público y poder no solamente emitir un juicio o una opinión, sino también tener otros elementos que te da la educación, que son, por supuesto, herramientas para la negociación, herramientas para el debate, para la interlocución fundamental, o lo que nosotros vimos también con la paideia clásica, el diálogo, donde efectivamente se da el elemento fundacional y elemental de la democracia, que es siempre la negociación, o que es siempre el consenso, en cierta forma, ¿no? Eh, porque la democracia en términos ideológicos no puede darse sin esos espacios de consenso, porque es imposible hacer lo que, a ver, como hacer, si solamente se hiciera lo que dice la mayoría o si solamente se hiciera lo que dice alguna parte de la representación política, no habría democracia o real libertad. Lo que habría sería como algunos, insisto, lo llaman tiranía, lo llaman despotismo blando o lo pueden llamar también de alguna forma soberanía incluso, ¿no? Así lo menciona Hannah Arendt o Isaiah Berlin, ¿no? Que como se hace lo que una, un grupo, una élite o incluso un solo gobernante dice, eso ya no es democracia. La democracia supone siempre y continuamente el diálogo, siempre y continuamente la negociación y las búsquedas de consenso. Entonces, esas herramientas, esos recursos, esas posibilidades solo podrían darse en un espacio donde la educación tenga eh, digamos, sea un elemento como rector, como central. Por esa razón, nosotros vamos a ver, y eso no solamente lo dice Dewey, sino que antes de Dewey lo dijeron, por ejemplo, los filósofos ilustrados, lo dijeron también los filósofos liberales, ¿no? Eh, Veremos en ese sentido también, creo que la próxima clase veremos a Rousseau, después veremos a John Stuart Mill, un poco para mostrar estas dos posiciones. En el texto del que les hablo, de democracia y educación, Dewitt va a hablar de, digamos, a ver, como no solamente de la importancia de la educación, sino que va a argumentar o justificar desde tres conceptos o desde tres modelos. Y vamos a irlos viendo y comentando, ¿no? Antes de esto, nos dice Dewey lo siguiente. Desde el punto de vista educativo, observamos primeramente que la realización de una forma de vida social en la que los intereses se penetran recíprocamente y donde el progreso o reajuste merece una importante consideración, hace a una sociedad democrática más interesada que otras en organizar una educación deliberada y sistemática, ¿no? Dice, esto es interesante y es interesante que lo resalten, ¿no?
donde el progreso o reajuste, ¿no? Los que le decía, el diálogo, la negociación, la búsqueda de, de consensos. La devoción de la democracia a la educación es un hecho familiar. La explicación superficial de esto es que un gobierno que se apoya en el sufragio universal no puede tener éxito si no están educados los que eligen y obedecen a sus gobernantes, ¿no? O sea, cuando él dice la explicación superficial de esto, es porque, bueno, esto se ha dicho mucho, ¿no? Se ha dicho siempre que la educación es como una garantía o una condición de posibilidad para que el sufragio tenga realmente sentido, porque es el votante tiene un poder y, por supuesto, con ese poder le viene dada también una enorme responsabilidad. Em, Quizás por esta razón, precisamente algunos clásicos, principalmente Platón, eh, pero incluso algo queda en Aristóteles, pero sobre todo Platón es muy crítico con la democracia, porque considera que la democracia es un sistema que puede devenir en oclocracia, ¿no? Eh, y la oclocracia es el gobierno de la muchedumbre, así, o clos sería eso, como masa, muchedumbre. Entonces, esta, eh, en vez de ser un gobierno del demos, es decir, del pueblo ciudadano, educado y consciente, puede derivar y de alguna forma advertirá a Platón continuamente en distintos textos, degradarse en oclocracia. Por tanto, la mayoría tendrá, digamos, unas capacidades de, de votar sin estar realmente preparados para ejercer ese poder. Por esa razón, entonces, Platón considera que el mejor sistema sería más bien una aristocracia, es decir, Aristos es en griego el mejor, y por eso una aristocracia sería el gobierno de los mejores. No los, o sea, no hay que entender la aristocracia como la monarquía en el sentido de que es una pequeña élite que goza de de una carga simbólica particular, sino que lo que hace al gobernante mejor, Aristais, sería la educación, precisamente, ¿no? Entonces, entre los modelos que va a revisar Dewey, van a ser de alguna forma tres, y son los modelos que nosotros vamos a ver. La clásica, pero no va a verlo desde Sócrates, la paideia socrática o la estructura socrática, la mayéutica, etcétera, que nosotros ya comentamos, sino que va a hacer una revisión de la educación, y pone entre comillas, democrática en la República de Platón. Y hoy les voy a explicar un poquito de qué trata. El segundo modelo pedagógico importante, donde también es muy importante la educación, es el modelo ilustrado, ¿no? Y en la ilustración tendremos distintos pensadores o filósofos que se dedican a reflexionar sobre esto, pero el más célebre va a ser Rousseau, seguramente, en especial con su libro El Emilio. Y a Rousseau le vamos a dedicar una clase que va a ser la siguiente, la de la próxima semana. Y un tercer modelo pedagógico donde la educación es fundamental y es clave, indispensable, es el modelo liberal. Y vamos a ver la siguiente clase, le vamos a dedicar a John Stuart Mill, ¿no? Tiene un texto donde habla sobre la educación, pero sobre todo ligándola a la libertad, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar hoy un poco sobre la República de Platón y el valor de la educación en la República de Platón.
mencionaremos un poco el contexto del pensamiento ilustrado y liberal, pero solo el contexto. Eh, ya con detalle veremos a Rousseau la próxima clase y John Stuart Mill la siguiente. Entonces, bueno, dicho esto, o sea, como preámbulo, veamos a Platón. Dice Dewey, aun cuando afirmó con énfasis que el lugar del individuo en la sociedad no debía estar determinado por el nacimiento o la riqueza, o por cualquier situación convencional, sino solo por su propia naturaleza, descubierta en el proceso de la educación, no tuvo percepción de la singularidad del individuo. Eso es lo primero que dice él de Platón. Es decir, cuando hablamos de la aristocracia, como les decía, no, la aristocracia no debe provenir, o sea, no se considera mejor ni por su nacimiento ni por la cantidad de riqueza que tenga. Lo que lo hace mejor es cuán educado es o cuán educado está. Eh, pero, dice Dewey, la República, Platón no toma en cuenta la singularidad del individuo. Entonces vamos un poco a detenernos allí. No sé si tienen como familiaridad, conocimiento, idea del texto de la República. Es un texto muy interesante donde vemos a un Platón que propone un diseño, propone, digamos, una idea de polis, ¿no? De sociedad ideal. En esto ya Platón es muy distinto al Sócrates que nosotros hemos visto. A pesar de que también el principal personaje, si queremos también usar la imagen de Adot, la principal máscara de Platón en la República es Sócrates, ya el Sócrates que habla en la República no tiene nada que ver con el Sócrates histórico. Y la razón es que el Sócrates histórico nunca pensaría que fuese posible una, digamos, una posibilidad, o sea, digamos, un proyecto como el que Platón desarrolla en la República. Eh, porque precisamente Sócrates, el Sócrates histórico, ¿no? El Sócrates que nos ha quedado un poco por testimonios, no solamente del mismo Platón, sino de otros, eh, se relaciona de una manera más, podríamos decir, el Sócrates histórico está mucho más anclado en pensar desde lo contingente, desde las posibilidades de la polis ateniense misma, eh, cuán mejor puede ser o no ser. Es decir, la, 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 el, el Sócrates histórico se detiene sobre todo en la idea de una, eh, digamos, de una relación con ciudadanos, con individuos específicos, concretos, con historia, con eh, errores, falencias, deseos. Es decir, Sócrates no, por su propia coherencia, no va a proponer algo o que pueda servir como conocimiento, como referencial, sino que va a, lo veíamos con todo lo que era la paideia, a aplicar ese argumento refutativo, buscar el autoconocimiento, desarrollar el pensamiento crítico de los ciudadanos atenienses, hasta donde cada ciudadano pueda llegar. El Sócrates que vemos en la República no es ese, es ya un, eh, una posición que, que considera que puede darse una sociedad o que puede darse una polis, digamos, ideal. Y por supuesto, el elemento fundamental de la polis ideal es la educación. Por eso lo que veríamos en la República sería de alguna manera un proyecto educativo o un proyecto pedagógico.
Cuando vamos leyendo la República, vamos viendo cómo van a ser instruidos los individuos, cómo van a ir, cómo se va a ir sosteniendo digamos, la posibilidad, el potencial de la polis en ese proyecto educativo. Entonces, ¿en qué consiste o cuál es? Lo que dice Platón es que la polis debe ser, de alguna manera, la extensión o la proyección de lo que el individuo mismo es. Y por esa razón, él hace como una primera reflexión sobre el alma, ¿no? Y las partes del alma. Dice, bueno, el alma no es una, no es simple. El alma tiene partes. Y bueno, habla de, de la propia experiencia, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo alguna enfermedad, tengo, por ejemplo, diabetes, y voy a comer una torta, yo sé que no debo porque tiene azúcar y me puede generar un perjuicio a mi salud. Pero hay una parte de mí que la quiere y hay una parte de mí que no la quiere, ¿no? Hay una parte de mí que sabe que no debe comerla y hay una parte de mí que quiere muchísimo comerla, ¿no? Esa misma idea de que el alma tiene estas partes, vamos a decirlo así, también lo va a desarrollar Platón en el Fedro, cuando habla de aquella famosa imagen del carro y los caballos, ¿no? Hay dos caballos, un caballo negro, un caballo blanco. El caballo negro es fuerte, pero también es un poco díscolo, un poco desordenado y es el caballo que se deja llevar por esa parte apetitiva, concupiscente del alma. Hay un caballo que es más bien fuerte, firme, que es la parte más bien, podemos decir, de la voluntad, ¿no? Del sentido. Y hay un auriga, hay un conductor que, bueno, que de alguna forma es la razón que indica es por acá o es por allá, o cómo controla sobre todo esta otra parte, que este otro caballo que puede llevarnos a un buen lugar, pero debe tener eh, ese cuidado, ¿no? De no descarrilar. Eh, Esto también lo desarrolla Platón en la República y dice, bueno, identifica tres partes. La parte apetitiva, hay una parte racional y hay una parte como que él llama voluntad, bueno, que se traduce como voluntad, la palabra que él usa es timos, eh, que es interesante esta palabra porque, a ver, la palabra que usa para la parte racional es la parte del alma logísticos, la que razona, la que es capaz de como mirar con la inteligencia y emitir un juicio sobre lo real. Hay una parte apetitiva, ¿no? Que a veces usa como el eros, que es el deseo. Eh, Otras, bueno, estéticos, que es como la sensibilidad. Y hay una parte que es la parte de la voluntad, que es como el timos, ¿no? Eh, Algunos traducen como la parte irascible del alma, pero más que irascible, como lo entenderíamos ahorita, es como una parte de la voluntad, del amor propio, de la em, como esa parte del reafirmarse, ¿no? De protegerse también. Em, por eso esa palabra timos es como muy difícil de traducir, pero que comprende eso, comprende como no una ira descontrolada, sino como más bien esa dignidad o ese amor propio o esa necesidad de protegerse a sí mismo, de cuidarse, ¿no? De ahí está también esa posibilidad del miedo como no correr riesgo, pero también la valentía, también el coraje. O sea, es esa parte.
Entonces, cuando se logra el equilibrio entre esas tres partes, cuando el alma está equilibrada, balanceada, entonces él señala, hay justicia, ¿no? El correcto balance de todas las partes del alma se logran con una virtud fundamental, que es la virtud de la justicia. Evidentemente, cada parte del alma tiene su propia virtud. La virtud de la parte apetitiva es la moderación, la virtud de la parte irascible, vamos a llamarla de esa manera, del timós, es la valentía, la virtud del logísticos es la sabiduría, ¿no? Es la prudencia también, lo dirá después Aristóteles, y, y el orden de esas partes del alma es la justicia. Entonces él dice, la polis ideal es que cada individuo, por la experiencia misma de la educación, pueda revelar cuál es la parte del alma que en él domina, que porque cada individuo tiene una suerte de índole, de naturaleza, donde una de las partes del alma es más predominante. Entonces, él dice, aquellos que tienen esta parte apetitiva muy desarrollada, sería ideal que se dediquen a la producción, al comercio, a todo lo que tiene que ver con las relaciones digamos, de productividad y de transacciones, que trabajen con bienes, etcétera. Aquellos donde predomine por naturaleza la parte ira, son aquellos que se dedicarán, son los llamados eh, vigilantes, no vigilantes, no, bueno, los guerreros, ¿no? Los que protegen la polis, ¿no? Eh, Hay una palabra que se me fue, pero serían de alguna manera los militares, los que se dedican, y sobre todo en su tiempo, ¿no? Era tan importante toda la parte que los guardianes de la polis. Y donde predomina esa parte que es el logísticos, que predomina la parte más intelectual, serán justamente los gobernantes. Para los gobernantes, Platón diseña una educación de por lo menos 50 años. Es decir, los gobernantes tendrán que ser de 50 años o más porque serán los que por más tiempo estarán siendo educados, por más tiempo estarán siendo, sí, como de alguna manera sometidos a la formación. Y bueno, allí van a encontrar en la República una serie de elementos también curiosos, interesantes, sobre qué tipo de educación propone Platón, ¿no? El lugar del cuerpo, el lugar por ejemplo, la importancia de la música o la censura a la poesía, a un cierto tipo de poesía. Lo comentábamos la semana pasada, porque por eso mismo que comentábamos la semana pasada, la tragedia o la poesía trágica puede, puede como despertar y desbordar esa parte del alma apetitiva, esas pasiones, y obnubilar o nublar esa parte del alma intelectual que requiere, o sea, que tanto exalta Platón en su educación, ¿no? Entonces, dice Dewey, para él, para Platón, los individuos se clasifican en clases y solo en un número muy pequeño de ellas. Por consiguiente, el examen y clasificación que realiza la educación solo revela a cuál de las tres clases que establece pertenece un individuo. No existiendo un reconocimiento de que cada individuo constituye su propia clase, no podía ser un reconocimiento de la infinita diversidad de tendencias activas y combinaciones de tendencias de que un individuo es capaz. Habría solo tres tipos de facultades o poderes en la constitución del individuo, y de aquí que la educación alcanzara pronto un límite estático en cada clase, pues solo la diversidad introduce cambios y progreso. Entonces, observamos que Platón
Bueno, y no solamente Platón, hay un texto bien interesante de Popper que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Y la primera parte de un amplísimo texto, ese libro de Popper se los recomiendo mucho, es bastante extenso, hay que decirlo, ¿no? Em, pero lo que tiene interesante del libro de Popper, y en general leer a Popper, es porque Popper es muy sistemático, es muy ordenado. Y leerlo, más allá de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con Popper, eh, lo interesante es, hay ciertos autores que cuando uno los lee, uno también aprende de ellos no solo el contenido, sino también la forma de pensar, la forma de ordenar el argumento o la forma de argumentar. Y eso sucede con Popper. Popper puede ser muy convincente, muy persuasivo, pero es por también un talento formal, por una estructura que tiene en el modo de expresar sus ideas. Y esta primera parte de la sociedad abierta y sus enemigos se la dedica justamente a Platón. Y hace también esta misma crítica que está haciendo John Dewey acerca de la eh, tendencia a como a reducir a unos tipos humanos y sobre todo el, la condición de esta que menciona Dewey, lo estático que termina siendo este tipo de sociedad. Eh, porque es antidemocrática en el fondo, ¿no? Eh, y claro, sabemos que Platón señala, es muy crítico con la democracia, y sin embargo hay una paradoja, ¿no? Fíjense, a ver qué opinan ustedes, a ver si elaboramos como esta pregunta. No solamente Platón es crítico con la democracia, no sabemos hasta qué punto Sócrates lo habría sido, pero por ejemplo hay otro texto que se llama el Critón, donde Sócrates dice que, bueno, que la mayoría puede ser, eh, bueno, lo que el mismo indica Platón, o sea, no solamente en el Critón, también en el Gorgias, dice, la mayoría se deja llevar por los sentidos, por las apariencias, y eso está allí en la República, ¿no? Recuerdan que la parte más célebre de la República es el mito de la caverna, o la alegoría, menciono algunos, la alegoría de la caverna. Y la mayoría está dentro de la caverna, va a decir Sócrates, perdón, Platón, porque salir de la caverna es un proceso eh, como arduo, ¿no? Educarse es un proceso arduo. Eh, le, y lo es y lo ha sido siempre. Eh, porque, bueno, tal vez ahora hay más recursos o podría uno decir que la digitalización de cantidad de contenidos ha hecho más accesible, pero la educación siempre fue muy costosa, o siempre, y bueno, quizás todavía lo siga siendo, pero la educación tradicionalmente ha sido costosa, es lenta. Eh, También la educación no solamente es costosa en en la cantidad de dinero que uno puede invertir en educarse, sino también la cantidad de tiempo, de tener como ese espacio para, para leer, para conversar, como para debatir. Todo esto que ahora mismo hacemos al estar acá es, eh, es una inversión de tiempo y dinero y siempre ha sido así. Es muy difícil educarse. Y en ese sentido, salir de la caverna requería también tiempo, requería cuestionarse a sí mismo, cuestionar la realidad, eh, pensar críticamente lo real
es también un poco doloroso y fuerte, ¿no? Confrontar y querer la verdad también es difícil. Ver la verdad cara a cara es complicado, es duro. Eh, por eso mismo, en el sentido de la democracia, un político que diga la verdad va a ser un político de alguna manera impopular. Eso lo va a decir Sócrates también, que él no podía dedicarse a la política porque jamás hubiese sobrevivido. Eh, y en el Gorgias dice, bueno, los que ofrecen pasteles que pueden dañar, pero que son más atractivos, pues son más populares que los que ofrecen remedios, porque los remedios sanan, pero son amargos. Entonces, en cierta forma, eh, la educación, ve Platón, eh, es algo que es, o sea, digamos, decir que la democracia se sostiene en la educación es, es un gran riesgo, ¿no? Porque muy pocos son los que se atreven a salir de la caverna, muy pocos son los que se atreven a tomar el remedio en vez de comer los pasteles. Eh, pero habría sido posible un Sócrates en una sociedad no democrática, porque Sócrates justamente vive en Atenas y en una Atenas democrática. Eh, no igualitaria, porque ciertamente había esclavos o había una cantidad de individuos que no tenían derechos civiles, pero los ciudadanos eran iguales ante la ley, gozaban de isonomía. Entonces, eh, ¿cómo puede surgir una voz como la de Sócrates? ¿O cómo se podría entonces desarrollar un pensamiento crítico, distinto, disidente, rupturista, si queremos usar un término así, en una sociedad como la que plantea o propone Platón en la República, ¿no? O sea, Platón en la República de alguna manera señala que la educación es el único vehículo para que el rey o el gobernante sea justo. Pero la sociedad no es abierta, es completamente cerrada. Es factible, es real. Eh, bueno, un poco es como la pregunta, ¿no? O sea, es muy... eh, la educación nos conduciría a lo que señala Platón, una sociedad justa, o la educación nos conduciría a una sociedad como la que señala Popper, es abierta. No sé si me entienden la pregunta. Es decir, si nos educamos, todos, imaginemos una sociedad educada, eh, ¿a dónde conduce? ¿Al pluralismo y la diversidad, a la sociedad abierta? ¿O conduciría a una sociedad justa, cerrada, coherente, ordenada? ¿Qué creen ustedes? Un poco para darse cuenta de que Platón pareciese estar entrando como en una especie de contradicción interna. Quiero decir, educarse es bueno, comenta Pablo. Es que tengo una duda. Cuando usted Ujú. emite el comentario de, por ejemplo, si la educación nos condujera a una sociedad abierta y hace el contrapunto con el concepto de una ciudad justa o cerrada, ¿son dos conceptos que se oponen? No, bueno, por eso, qué bueno que haces la pregunta, porque así de alguna forma puedo aclarar este punto, ¿no? Platón, pero no solamente Platón, sino muchos autores que
diseñan un tipo de sociedad, eh, lo hacen como pensando en buscar la justicia, ¿no? En alcanzar la justicia. Para Platón, el modo de alcanzar una sociedad justa es por medio de la educación de los miembros de esa sociedad. Em, de hecho, hay quien, creo que es el mismo Popper, considera que hay como una suerte de despotismo ilustrado, ¿no? O sea, como, como que hay un gobernante que sabe que es ilustrado, pero también es un poco despótico porque es el que tiene la verdad, el que salió de la caverna, es el que va a decir, el, va a tomar las decisiones que corresponde tomar. Em, pero uno podría pensar que una educación, que una sociedad así no, no necesariamente tendría que ser educada. Es decir, educarse, claro, un poco la crítica que le podríamos hacer a Platón, que creo que es un poco la crítica que le hace Popper, es termina siendo como más un adoctrinamiento. O sea, la única posibilidad de que una sociedad así sea posible no es con sujetos educados, sino con sujetos adoctrinados. Por eso es cerrada. La educación no se cierra, la educación abre. Y la educación, de alguna manera, promueve lo que promovería Sócrates, que es más la pregunta, el pensamiento crítico, etcétera, ¿no? ¿Sí, Pablo? Ya, entonces, o sea, usted podría, me confirma si usted dice, por ejemplo, que la sociedad justo cerrada sería, de alguna manera, o sería sí o sí, según Popper, con un adoctrinamiento. Bueno, eh, la cuestión, claro, la cuestión es esa idea de justicia que tiene Platón. No Ah, necesariamente es la misma idea, o sea, uno podría decir, en realidad, una sociedad abierta puede ser una sociedad más justa, porque es una ujú. sociedad diversa, donde hay espacio para la diversidad, donde hay espacio para el pluralismo, como les decía antes, para la disidencia, para la minoría, ¿no? Para el que no es ni ninguna de estas tres partes que considera Platón porque además eso, ¿no? Como Platón va en cierta forma como llevando al individuo a un tipo de vida, a un tipo de hombre, y solo ese. Entonces eso uno podría decir, a ver, Platón, eso más bien es injusto, porque lo justo es comprender la diversidad o, como dice Dewey, un reconocimiento de la infinita y diversidad de tendencias activas y combinaciones de tendencias de que un individuo es capaz. Eso sería lo más justo. Entonces, claro, es como una idealización que hace Platón incluso uno podría decir es una idea, un proyecto utópico, que también pasa eso, ¿no? La utopía de Tomás Moro también es un poco así. No hay, o sea, la especulación acerca de la justicia muchas veces iguala. Una de las cosas que se da en la utopía de Tomás Moro es también lo mismo, somos iguales, somos eh, de alguna forma, eh, no existe ni siquiera propiedad, no existe eso, porque eso se considera injusto, ¿no? Y la justicia totalmente eh, igualitaria es injusta, ¿no? Eh, o sea, sí, como la idea de la distinción entre igualdad y equidad, ¿no? O sea, hay que conocer las diversidades, hay que apreciar las distinciones, las singularidades de los individuos para ser realmente justo. Esa es la crítica que le hace Popper a la República y que vemos también, de alguna manera,
le está haciendo el mismo John Dewey, que es esa idea de que efectivamente la, la sociedad que propone Platón es una sociedad que no sería posible si realmente se educara, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. Aunque su filosofía pedagógica fuera revolucionaria, no estaba por ello menos sometida a ideales estáticos. Pensaba que el cambio o la alteración revelaban un fluir anormal, que la verdadera realidad era inmutable. De aquí que, aunque cambiara radicalmente la estructura existente de la sociedad, su fin era constituir un estado en el que no tuviera lugar más tarde el cambio. El último fin de la vida está fijado, dado un estado estructurado con este fin a la vista, no podían ser alterados ni aun los menores detalles. Aunque estos no fueran en sí importantes, sino obstante se les permitiera, aunque estos no fueran en sí importantes, sino obstantes se les permitiera, acostumbrarían el espíritu de los hombres a la idea del cambio, y por ello a ser disolventes y anárquicos. El fracaso de esta filosofía se percibe en el hecho de que Platón no pudo confiar en perfeccionamientos graduados de la educación para producir una sociedad mejor, la cual a su vez perfeccionase a la educación y así indefinidamente. Entonces, claro, ese es un poco lo que estamos hablando, ¿no? La educación eh, tiene que darse como corregirse continuamente. Y por eso es más bien todo lo contrario, es movimiento, es cambio, es transformación, es estar continuamente adaptándose a realidades nuevas, ¿no? Y, y entonces, bueno, esa es un poco la idea de, de sociedad cerrada que vemos en Platón, ¿no? Entonces, ya creo que ya no digo más nada de Platón. Sí. Entonces, ese sería un poco o sea, se entiende, ¿no? Platón es crítico a la democracia, habla de una aristocracia. Además, es curioso lo que sucede con Platón. Él, em, al final de su vida, bueno, escribe en la carta séptima que se fue a Siracusa, y allí educa, educa a Dionisio, quien iba a ser ese rey ilustrado, rey formado para gobernar una polis, ¿no? Pero resulta que se convierte en tirano, y tan tirano fue que eh, terminó vendiendo a Platón, o sea, esclavizando a Platón, quien fue comprado por un amigo que lo reconoció y lo liberó. Pero, pero es paradójico, ¿no? Porque es como el fracaso más patente, más visible de su propia teoría, ¿no? Sin embargo, bueno, La República es un libro sumamente interesante. Es un libro que, desde el punto de vista de la lectura metafísica, digamos, donde se ve con muchísima más claridad su teoría de las ideas, su comprensión del bien, su idea también de la justicia, y, y bueno, que puede ser leído desde el ámbito de la teoría política, de la filosofía de la educación, desde la metafísica, desde la filosofía incluso práctica, desde la ética, en fin, es un libro muy interesante que creo que también vale la pena, si ustedes me preguntan, de Platón, ¿qué sería como clave para leer si somos humanistas, ya sean filósofos, profesores de literatura o de historia? Yo recomendaría como textos para comprender a Platón, bueno, la apología de Sócrates, evidentemente. Quizás el Critón es un libro, es un texto muy breve que nos puede ayudar a comprender incluso el mundo que vivimos, y creo que la República. Esos serían como los tres textos que yo recomendaría de Platón como de lectura más de formación humanística general. Bien, entonces, si quedó claro o tienen alguna pregunta sobre lo que vemos
como ensayo o modelo pedagógico de Platón en la República. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? O si quieren algún comentario. Bueno, hay también, Dewey habla de otros dos modelos pedagógicos que como les dije, los vamos a ver con mayor detalle ya las próximas 2 semanas. El primero es lo que él llama el ideal individualista del siglo XVIII, que el siglo XVIII lo vamos a conocer como el siglo ilustrado, propio de la ilustración, y vamos a tener a dos tipos de ilustración o dos eh, contextos, ¿no? El francés y el alemán, ¿no? En francés vamos a tener a Rousseau, por supuesto, bueno, aunque él era belga, pero podemos meterlo dentro del ámbito de lo que es la Revolución Francesa, Diderot, Montesquieu, y del lado alemán, el mayor representante de la Ilustración va a ser Kant. Y hoy podemos mencionar más Kant que Rousseau, porque a Rousseau le vamos a dedicar una clase específicamente a su texto El Emilio, ¿no? Desde el punto de vista del contexto en que podemos leer la educación, donde se da esa educación, es así como proyectos, como todo el proyecto educativo platónico fue un proyecto de polis, ¿no? De sociedad, de colectivo. La modernidad, que podemos decir surge en el siglo XVII, siglo XVIII, es, digamos, el, el lugar o el espacio donde efectivamente surge el yo. De hecho, hay un autor que se llama Charles Taylor, que tiene un libro muy interesante que se llama Las fuentes del yo, y explica allí que el yo es un producto o es una, sí, una creación de la modernidad. O podríamos llamarlo también la subjetividad. ¿Por qué? Porque en el mundo premoderno, sea clásico, grecolatino, sea medieval, en el mundo premoderno, el hombre se siente siempre parte de un todo. Y no hay manera de que se entienda a sí mismo si no entiende ese todo del cual es parte. Dice Aristóteles, el hombre es un animal político, un zoon politicón, y fuera de la polis o es una bestia o es un dios, pero no es un hombre. Esa idea de pertenecer a esa, ya sea polis o en el ámbito medieval, a esa Civitas Dei, ¿no? Esa ciudad de Dios, también es pertenecer a una, en el ámbito medieval, por ejemplo, es pertenecer a una cadena del ser, es tener también una pertenencia a una ciudad divina, ¿no? A una providencia, a un espacio dotado de sentido que es el pueblo de Dios. En la modernidad, podemos decir con Descartes, con Lutero, con Hobbes, Hume, Kant, hay como que se mueve un poco la comprensión del individuo hacia sí mismo. Esa idea del cogito cartesiano, ¿no? De cogito, primera persona del verbo cogito, cogitare, eh, es yo pienso. No dice se piensa, uno piensa o el pensar, sino yo pienso. Entonces yo existo, ¿no? Y, y esa idea de que tampoco estoy del todo claro y toda esta comprensión de Descartes de la existencia del otro, ¿no? O sea, yo existo. Y surge, y eso como digo, si les interesa este tema, lo pueden leer en Taylor con las fuentes del yo,
la subjetividad. Y hay allí entonces una idea de lo que es el pensamiento ilustrado. Nos dice Dewey, la doctrina del individualismo extremo no fue sino la contrapartida, el reverso de los ideales de la perfectividad infinita del hombre y de una organización social que tenía un alcance tan vasto como la humanidad. El individuo emancipado habla de llegar a ser el órgano y el agente de una sociedad amplia y progresiva. Los heraldos de este evangelio fueron intensamente conscientes de los males del estado social en que se hallaban. Atribuyeron esos males a las limitaciones impuestas y a las capacidades libres del hombre. Tal limitación era a la vez perturbadora y corruptora. Su apasionada devoción a la emancipación de la vida respecto a las restricciones externas que operaban en beneficio exclusivo de la clase a la cual atribuyó el poder, un sistema feudal desaparecido, encontró su formación intelectual en un culto a la naturaleza. Bueno, va a hablar acá, aquí se me corta un poco la lámina, ustedes tienen esta presentación también en el Blackboard. Bueno, hay dos posibilidades. Está la idea de volver a la naturaleza en contraparte a la sociedad, que es un poco la idea de Rousseau, ¿no? O sea, como que la sociedad como cuerpo en realidad ha fracasado, ha tenido un impacto o corruptor o ha pervertido, ¿no? La sociedad, al individuo lo ha adoctrinado, lo ha... dice, hay un texto también muy representativo de este espíritu de esta época que se llama ¿Qué es la ilustración?, que escribe Kant. Es un texto breve. Y Kant dice allí que el individuo debe salir de la minoría de edad y debe alcanzar la mayoría de edad. Y porque se comporta como un niño. El niño que, que repite y que de alguna manera eso está justamente adoctrinado, necesitando continuamente la presencia tutelar de alguna autoridad que lo guíe. Es la educación que critica Descartes cuando habla de la Flèche, ¿no? De los jesuitas de la Flèche. Es la educación que también critica Rousseau y es la educación que critica Kant. Es decir, hay un momento como una necesidad, como un llamado de transformar y de emanciparse de esas viejas escuelas, de esas viejas ataduras y afirmar la idea propia. Hay una expresión que la pongo aquí en el chat que usa mucho, eh, que usa Kant, sapere aude, ¿no? Sapere saber, aude es el imperativo de atreverse, ¿no? Atrévete a saber, atrévete a aprender, atrévete a pensar. Es como la prédica de la ilustración. El hombre debe eso, como emanciparse, buscar la verdad por sus propios medios. Y en ese sentido, bueno, la educación es una educación que sirve para esto, ¿no? Que sirve para construir una identidad desde sí mismo. Esta idea, este ideal, insisto, ilustrado de la educación, es el que nosotros vamos a ver la semana que viene con Rousseau. Entonces no me voy a extender demasiado en él, porque ya vamos a entrar como en esa dinámica la próxima semana. Ya solamente es como para mencionar cómo John Dewey habla como de los tres modelos. El siguiente va a tener el tercer modelo pedagógico que nosotros vamos a ver y el que le vamos a dedicar no solamente una clase, yo creo que por lo menos dos, va a ser el modelo educativo liberal. Bueno, fíjense, ese no, bueno, voy a mencionar un poco más adelante. Dice Dewey, el individuo aislado no es nada, solo en y por la absorción de los objetivos y el sentido de las instituciones organizadas
alcanza su verdadera personalidad. Lo que parece ser su subordinación a la autoridad política y la exigencia de su sacrificio a los mandatos de sus superiores no es en realidad sino su asimilación de la razón objetiva manifestada en el Estado, o sea, el único camino por el cual puede llegar a ser verdaderamente racional. La idea del desarrollo que hemos visto que es característica del idealismo institucional, como en la filosofía de Hegel, constituyó justamente tal esfuerzo deliberado para combinar las ideas de la realización completa de la personalidad y de la subordinación disciplinaria absoluta a las instituciones existentes. Fíjense, un elemento que va a decir Dewey, y creo que es el elemento claro de su texto Democracia y Educación, es liberarse de digamos, de esas ataduras, vamos a decirlo así, de eh, de esos viejos órdenes del pasado, que fue lo que propuso la educación ilustrada, no puede quedarse allí. Hay ahora la sociedad educada, democrática, no va a ser la sociedad democrática de los clásicos, de los griegos, ni de Sócrates ni de Platón. No va a ser la sociedad educada medieval de Santo Tomás o de las universidades o de la escolástica. Tampoco va a ser la ilustración donde el individuo se emancipa y busca la verdad por sus propios medios, sino que lo que propone Dewey es una vuelta, una vuelta del individuo a organizarse socialmente y establecer una democracia, pero una democracia sustentada ya en ciudadanos, eso, independientes, autónomos, conscientes y educados. Entonces, básicamente, todo su texto va a ser como una exploración de la democracia y cómo defiende que la democracia es simplemente eso, ¿no? La idea de que somos, es el reflejo de lo que somos, eh, de lo que los individuos que la conforman tienen, o sea, han sido o han logrado educarse, ¿no? Dice, una sociedad es democrática en la medida en que facilita la participación en sus bienes de todos sus miembros en condiciones iguales y que asegura el reajuste flexible de sus instituciones mediante la interacción de las diferentes formas de vida asociadas. Tal sociedad debe tener un tipo de educación que dé a los individuos un interés personal en las relaciones y el control sociales y los hábitos espirituales que produzcan los cambios sociales sin introducir el desorden. Entonces, bueno, aunque no lo hace de una manera tan directa, eh, parece dirigirse a lo que vamos a llamar un modelo pedagógico de educación liberal. Eh, La educación liberal ya es la que se propone más que todo a partir del siglo XIX, especialmente con figuras como John Stuart Mill, por ejemplo, donde se va a hablar precisamente de el, bueno, el pluralismo, pero digamos, la idea de cómo establecer la convivencia de la diversidad. Por esa misma razón, voy a dedicarle como dos clases, con una específicamente John Stuart Mill y otra desde una perspectiva más contemporánea, más actual, que sería una educación liberal que propuesta por Martha Nussbaum y Amartya Sen. Entonces, pero eso no lo voy a adelantar, sino que lo voy a decir con detalle en esas dos clases. Entonces, a nosotros nos queda, como parte del curso, la próxima semana vamos a ver Rousseau, vamos a comentar el Emilio y como reflejo o representante de esa educación ilustrada.
La siguiente clase vamos a ver a John Stuart Mill, el On Liberty, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los fundamentos o los principios de la educación liberal. La siguiente veremos a Martha Nussbaum y a Amartya Sen. Bueno, probablemente a Martha Nussbaum con la idea de una educación liberal desde ahora, ¿no? Siglo XXI, ambos, Amartya Sen y Martha Nussbaum viven y, bueno, están todavía, son autores que están debatiendo o que están discutiendo sobre el problema de la democracia y la educación en la actualidad. Y no sé, creo que sí nos daría tiempo, porque podríamos dar una clase sobre educación y multiculturalismo, que sería, y diversidad, que sería ya la clase para cerrar el curso. La segunda solemne va a ser va a ser en la semana 17, y bueno, el examen último, la semana 18, que se aplique, ¿no? En el ciclo pasado, en el semestre pasado, esa segunda solemne, yo la hice a modo de, de video y fue una experiencia interesante. Yo aquí lo quisiera someter un poco a votación y ustedes me dicen si quieren hacer un video, o sea, la respuesta sea un video, o quieren hacerla escrita. Y lo que me diga la mayoría, eso lo hacemos, ¿no? ¿Qué prefieren? Las preguntas van a estar allí en la semana 17 y la pueden responder con un video de 5 minutos y lo montan en el mismo Blackboard, o pueden hacerlo de manera escrita. ¿Qué me dicen? Prefieren que me ponen allí en el chat, escrito o video. Y si no me dicen, entonces lo decido yo. ¿Qué prefieren? A ver, chicos. ¿Qué prefieren, que la segunda solemne sea escrita o en video? A ver, ¿hay alguien por allí? Video, dice Pablo. Video, Ana. Ok. Yo les voy a poner el examen y ustedes escogen una de las preguntas que van a tener allí y para hacer un pequeño video de 5 minutos y lo montan. Esa sería la evaluación de la segunda solemne. Y bueno, puede ser una actividad interesante porque las preguntas serían como para elaborar allí un poco más. Entonces, bueno, esta semana, ya la clase de hoy, pues hemos terminado. Déjenme detener